Hola, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta primera actividad de la Cátedra Cultural Moebius. Vamos a hacer una introducción muy breve. La Cátedra Cultural fue creada el pasado 28 de mayo por Consejo de la Universidad de La Laguna, y desde entonces pues ha ido aglutinando lo que son todas las iniciativas dentro de esta institución académica que tienen que ver con el mundo del cómic y con el mundo de la como no puede ser de otra forma, hemos tratado de un grande para hacer esta primera actividad. A Carlos Pacheco lo podré introducir de muchísimas formas. ¿Se escucha? No mucho. ¿Está oyendo bien? No sé si me está escuchando. Gonzalo, nuestro técnico, que es la persona que nos tiene Ahora sí. que decir si se está escuchando adecuadamente, ¿no? ¿Se escucha mal? Sí, No sé si ahora se escucha mejor. un Bueno, poquito pues vamos mejor. a dar la palabra entonces a Juan Antonio para que introduzca la actividad. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes, Carlos. Para mí es un placer estar en esta sesión inaugural de la Cátedra Moebius, como bien ha intentado decir Lucas, haciendo esta primera presentación, esta primera charla inaugural. Y es un placer además compartirla con uno de los grandes con mayúscula, ¿no? Tenemos la suerte de contar esta tarde en esta charla con Carlos Pacheco. Tuve la suerte de conocer en persona a Carlos hace aproximadamente 2 años y algo, cuando vino invitado al Salón del Cómic Santa Cruz Tenerife. Ya evidentemente conocía su obra, había visto alguna entrevista, había leído entrevistas, pero descubrí no solamente a un enorme profesional que supuestamente ya era, vista su obra, sino a una persona tremendamente culta, tremendamente inteligente, y no es cuestión de hacerte la pelota ahora mismo, sino que normalmente alguien es especialista en algo, alguien es un gran artista en algo, o alguien es un profesional en algo, y de ahí no lo saques. En cambio, he visto en Carlos, desde que trato con él, a una persona casi da vinciana, ¿no? Era una persona del Renacimiento que aprende, del que aprender de muchas cosas, y de que sabe de muchas cosas sin necesidad de demostrarlo ni resultar pedante, ¿no? Que eso además es tremendamente importante. Entonces, de verdad, Carlos, te agradezco que estés aquí nosotros en esta primera charla, en esta primera sesión inaugural. Esperemos que se vaya uniendo gente y después, a lo largo de estos 50 minutitos aproximadamente que estemos, pues te vayan haciendo preguntas. Una de las cosas que sí descubrí con Carlos, que aparte de la pasión que sentimos ambos por el cómic, él como evidentemente profesional y yo como consumidor, es la pasión por el mundo del cine, el séptimo arte, ¿no? Y eso es un poco lo que quisiera hoy hablar contigo, esa pasión, ese gusto enorme y tremendo gusto que tienes por el arte. Un poco en broma, decir, lo comentábamos antes de entrar en el directo, que nos une además una pasión muy especial, que es Elizabeth Shue, que es la actriz protagonista de la segunda, tercera entrega, por ejemplo, de Regreso al Futuro, o de la primera entrega de Karate Kid, ¿no? Y curiosamente, ya que estábamos con el mundo del cómic, una de las protagonistas de la versión de Amazon de The Voice. Solo por curiosidad, y así ya empezamos. ¿Nunca te ha dado por ver esa cara y plasmarla en el dibujo? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por vuestras palabras, por la invitación. Yo siempre estoy abierto a colaborar con la difusión de la historieta a través de estancias oficiales. Me parece que durante muchísimos años el cómic y la historieta ha sido el hermano pequeño de cualquier otra arte, y ha sido el gran olvidado por los estamentos culturales de este país. Entonces, el encontrar que la historieta se abre y que esos medios están cada vez más abiertos a la historieta y a la difusión de ella,
a mí me obliga absolutamente a participar y hacerlo con absoluto placer, sobre todo cuando te encuentras con amigos, ¿no? Entonces, daros las gracias y decir que siempre estaré absolutamente abierto a cualquier tipo de colaboración con la Universidad de La Laguna, con la cátedra, etcétera, etcétera. Por otro lado, te agradezco lo que me dices, pero en ese sentido tengo que decir que yo he crecido con esa idea y después se ha ratificado con las personas a las que he ido conociendo en el mundo de la historieta. La gente que se mete, que entra en el mundo del cómic, digamos que durante muchos años, quizás las cosas hayan cambiado un poco en las últimas décadas, 2 décadas o así, o una. Han sido gente que nunca han tenido ningún interés en sobresalir socialmente, o sea, meterte en un medio desprestigiado en nuestra sociedad, pues cuando tú asumes que quieres ser historietista en cualquier manera, dibujante, guionista, lo que sea, ya tienes claro que no te van a llamar para ser un miembro sobresaliente de nuestra sociedad. Por lo tanto, encontrarte a gente peculiar que está abierta a todo tipo de cultura, que se interesa por cualquier otro tipo de faceta artística, es lo más habitual del mundo en este mundo de la historieta. Yo me precio en conocer a gente absolutamente interesante, maravillosa, y para mí es una de las grandes de los grandes descubrimientos, de los grandes placeres de este mundo es la gente que lo conforma, ¿no? Y de quienes aprendo y me encanta hacerlo. Y por otro lado, lo de Elizabeth Shue, hombre, a mí me encantaría sacarla. El problema está en que en los últimos años en el mundo del cómic norteamericano existe una norma, un impedimento oficial de no sacar parecidos con personas que viven de su imagen, cosa que en cierta manera encuentro lógico, porque si una persona, un actor, una actriz, ve su imagen reflejada en una historieta, en cierta manera se puede entender que se está utilizando ese rostro como gimmick, como elemento de atracción para la venta, sin que esa persona intervenga ahí de ninguna de las maneras. Evidentemente no se hace con esa intención. La gente que lo ha hecho, o incluso yo mismo, que ha habido un par de casos donde por intereses personales lo he hecho, pero entiendo que se está haciendo desde la perspectiva del homenaje. Pero para evitar, vemos cómo son Estados Unidos para estas cosas, para evitar cualquier tipo de conflicto legal, etcétera, etcétera, pues se ha tomado por la calle de en medio y se prohíbe absolutamente que se saque cualquier parecido, cualquier actor o cualquier actriz tenga una especie de remedo en historietístico en Marvel o DC. Distinto es el caso de algunos actores que han dado, como el caso el clásico de Samuel L. Jackson, que dio permiso. Su autorización, dio su permiso para ser el personaje de Nick Fury, ¿no? Pero claro, evidentemente pues sería un personaje que seguro tendría cabida absoluta en cualquiera de mis historietas, ¿no? Es curioso además que en el caso de Samuel L. Jackson yo creo que ni se pasaría por la cabeza en lo que se convertiría después, es decir, cómo la pescadilla se muerde la cola, sí, ¿no? El permiso para la imagen, y como su imagen es la de Furia, resulta que es el actor elegido para el universo Marvel, ¿no? Y no solamente se ha convertido en el Nick Fury oficial, o sea, hoy en día ya el Nick Fury Clint Eastwoodesco, que ha sido siempre, ya no tiene sitio en el universo Marvel, y ahora es Samuel L. Jackson, no solamente en el universo Ultimate, en el universo cinematográfico, en el universo Ultimate y en el universo normal, por así decirlo, ya es la imagen de Nick Fury. Una auténtica, para empezar un poco, vamos a empezar con la broma de Elizabeth Shue, por anécdota personal. Y tengo que decir que yo, en el papel del que soy muy fan de Elizabeth Shue, y que seguro que tú también en Las Vegas, me parece impresionante. Me parece su gran película, ¿no? Sí. De todas maneras, todavía, y ya te lo digo en broma, todavía te debo la copia de Link, que ya sabes que estamos ahí. Mira, simplemente para la gente que se está conectando ahora y un poco para empezar formalmente, aparte de esta presentación un poco de broma anecdótica, la clásica pregunta un poco oficial, ¿no?
¿Qué hace un biólogo de San Roque como tú en el... Lo que nos dé descorchar una botella de vinito fresco y tal y hablar. ¿no? Si quieres, empezamos con eso, ya más o menos podemos tener un planteamiento de americana. Hasta el punto en que televisión, historieta, nos vestíamos como americanos. Aquí nunca tuvo lugar esa sátira de Renato Carosone, tuvo cómics norteamericanos. Entonces, yo soy un hijo absoluto de Norteamérica. O sea, España era una especie de lugar invadido culturalmente por Norteamérica en todos los sentidos y yo crezco con esa cultura. Entonces, para mí, siendo un niño que tenía pasión por dibujar, que le encantaban los cómics, pues querer dibujar cómics era algo evidente. Pero no quise dibujar cómics Bruguera, no quise dibujar cómics Pilote, no quise dibujar cómics franco-belgas, sino que esa dependencia cultural norteamericana me hacía que quisiera dibujar cómics Marvel, en particular Marvel o DC, me daba igual, pero me daba el cómic americano, sí. Pero en ese sentido que fueran norteamericanos. Pero claro, Estados Unidos estaba muy lejos, a pesar de todo, Nueva York estaba lejísimo, yo seguí con mi vida. Aquello era un sueño, un daydream, que dicen los norteamericanos, era soñar despierto, con la idea de poder ser un día dibujante. Y yo continúo sabiendo que eso es una entelequia y que yo no quería tampoco entrar en la rueda de la historieta española. Me fascinaba el escorzo humano, la plástica de la épica del superhéroe. Pues yo empiezo a tener mis estudios universitarios, teniendo lo más ajeno en mi mente era el entrar en Marvel o en DC. Pero el último año en Sevilla conozco a un amigo, Tony Moreno, con quien incluso después trabajamos juntos un poco después, que él me robaba la papelera y él se fue, él hizo meteorología, y pero se fue de meteorólogo. Él tenía una novia de Alabama, con lo cual hablaba inglés perfectamente, cosa que en aquellos tiempos, en los 80, eso no era muy habitual.
De hecho, sigue siendo poco habitual encontrar españoles que hablen inglés perfectamente. Y le enseñó mis dibujos robados a Antonio Martín, el editor de Forum. Yo entro en Forum, Antonio me llama y que quiere una entrevista de Antonio Martín conmigo. Entro en Forum a través de Antonio Moreno y lo siguiente pues fue me fui a Nueva York, en concreto fui a Baltimore, a la Universidad de Maryland, a dar una charla de flamenco que me salió por allí y ya aproveché para irme a Marvel, a Nueva York. Enseñé mis dibujos, me dijeron que les gustaron mucho y que me enviarían un guión. Yo me quedé esperando durante 2 meses que llegase ese guión, no llegó nunca y ya perdí la idea de que eso se consolidase un día. Con lo cual aquello sí fue una tragedia, porque aquello fue tener el sueño en la mano y de repente perderlo. Pero aquí que al cabo de unos 3 años pues me llaman de Marvel UK diciéndome que habían recibido la llamada de Marvel y que ellos empezaban a publicar cómics en Inglaterra y que me querían hacer unas pruebas y yo estaba interesado. Y así fue como entré en Marvel UK. De allí pasé a Marvel, DC, primero DC, Marvel. Y mi carrera de biología pues se ha limitado a ser profesor durante un tiempo en algún colegio privado, pero nunca he tenido opción de desarrollarla, cosa que lamento porque me interesa muchísimo y me gusta muchísimo. Ese pensamiento científico que te inculcan en una facultad, ¿te ha servido a la hora de plantearte un dibujo o lo que sea? Me refiero, un rollo cuadriculado de pruebas, no falla, prueba, hasta que consigue. ¿Sabes a lo que me refiero? A veces se nos puede conseguir. Dios, dije se nos, porque también yo tengo formación científica, soy químico, y quieras que no, se nos puede acusar un poco de cabeza cuadrada. Es decir, si esto no lo puedo probar, no funciona. Si esto no lo puedo ver, no existe, ¿no? Entiendo, hombre. En términos técnicos, sí, claro. En términos técnicos, hasta que yo no estoy seguro de que lo que tengo hecho es lo que quiero realmente, no estoy tranquilo. Pero no solamente a ese nivel, sino a la misma hora de la resolución narrativa. O sea, yo necesito que mi universo sea coherente. No puedo admitir incoherencias dentro de mi universo. A mí me cuesta muchísimo trabajo dibujar cosas que en mi mente no encajan dentro de las leyes que gobiernan mi universo estético y ético. Yo no puedo dibujar superheroínas con tacones. Me resulta científicamente imposible. O sea, no puede ser. O sea, no lo hago, no tiene lógica. No es porque me niegue desde una perspectiva ideológica, sino simplemente desde una perspectiva lógica, sin la idea, quiero decir, ¿no? Sino simplemente desde la perspectiva lógica. Entonces yo necesito que mi universo sea lógico. Mira, ahora dibujaba a 2 personajes en Aerosmith, 2 personajes que están volando, y uno se pone una gorra antes de salir volando. En la página siguiente me pongo a dibujar, digo, no tiene sentido que lleve la gorra. Si está volando, lo más lógico es que la gorra le haya salido por los aires en un momento, y tampoco va a estar aguantándose la gorra. Salvo que seas Indiana Jones, no eso funciona. Es, salvo que seas Indiana Jones. Lo lógico es que si vas volando, te quites la gorra, la guardes antes de que la pierdas y entonces se la quito. Lo hago fuera de plano, o sea, le hago el acto de quitarse la gorra fuera de plano, pero en la viñeta siguiente, ya que han pasado unos minutos o unas horas, ya no aparece con la gorra. Para mí ese espíritu científico se manifiesta ahí, ¿no? Se manifiesta en esa necesidad que las leyes que gobiernan mi universo, una vez asumido los puntos de desconexión con el universo tal y como los conocemos, pero una vez asumidas las reglas que gobiernan ese mundo, todo lo que ocurre debe respetar esas reglas. No te puedes sacar un Deus Ex Machina de repente y hacer que algo no responda, vaya en contra de las propias reglas que tú mismo te has dado, ¿no? O que ese universo traía de serie, ¿no? Como en el caso de Marvel o DC. Entonces yo en ese sentido sí intento ser muy riguroso. Siempre se pueden escapar cualquier detalle, cualquier cosa, pero sí intento ser muy riguroso. De hecho, por ejemplo, una de las ideas que a mí más me han gustado de las que he plasmado en la historieta fue una idea en Cuatro Fantásticos que yo era el guionista, junto con Rafa Marín,
Esa idea yo la tenía porque me surgía a mí como paranoia personal, que era la idea de unos peregrinos puritanos del siglo XVI, siglo XV, siglo XVI, en la zona negativa, llena de monstruos que ellos son cogidos, son llevados allí de manera a través del Triángulo de las Bermudas y tal, aparecen en esa zona negativa, ven a Enigilus, una especie de señor con alas de murciélago y tal. Esa gente va a creer que ese tipo es el demonio y que donde han ido no es un universo, no es parte de un universo cuántico ni de un universo real, sino que han ido al mismo infierno. Claro, entonces ese tipo de pensamiento es el que yo intento establecer como reglas en mi universo plástico, mi universo ético y estético, que las reglas que se mantienen desde un principio tienen que ser respetadas y todo tiene que seguir una lógica asumida tanto por el autor, o mejor dicho, asumida por el autor y manifestadas al lector, ¿no? No puede jugar con trucos en ese sentido. Yeah. Perfecto. Creo que Lucas estaba pidiendo paso. No sé si alguno de los espectadores quieren hacer alguna pregunta. No se te oye, Lucas, perdona. No. Leo tus labios, pero no te oigo nada. No. Eso es el problema del directo. ¿Y tienes desconectado el audio? ¿El micro? Bueno, pues seguimos a ver si Lucas soluciona. Estabas hablando, Carlos, de tu llegada a Marvel y tal, y la obra que te encumbra es cuando te haces cargo de Bishop, ¿no? Es un poco la que te hace ya conocido internacionalmente y que estás, bueno, ya se te considera artista referencial, si me permites que te lo diga. Tú haces Huida del Mañana. Perdona que te interrumpa. Probablemente en España Bishop es la serie que me hace. Bishop fue mi primer trabajo para Marvel. Y probablemente en España, dado que el aficionado sí ya tenía un conocimiento previo mío a través de todo lo que yo había hecho en España, de las portadas. Sí, yo estoy hablando de Marvel, o sea, no estoy hablando. No, pero te hablo que en Estados Unidos ese fue mi primer trabajo. Es decir, evidentemente es el trabajo que a partir del cual mucha gente te conoce, pero todavía era un nombre que estaba empezando, o sea, no tenía la misma significación la presencia de mis tebeos en Estados Unidos en aquella época, la misma que tuvo aquí, lógicamente, claro. Vale, hace Huida del Mañana en el 96, pero Bishop era un personaje que nace en el 91, ¿no? Sí. ¿Qué aportaste tú para Bishop? Me refiero, porque yo sé que tú eres forofo de John Ford. Acabas de decir que fuiste uno de los niños que veías la tele, bueno, un poco como tú, como yo, lo de la generación de la sesión de sábado, de sesión de tarde de los sábados, donde nos jugábamos a Joel McCrea, a todas estas películas de serie B, y cuando metían una de John Wayne, flipaba. Exacto. ¿Qué aportas tú a Bishops y si realmente tienes en mente a John Ford? Sí, lo tengo en mente. Lo tengo en mente porque desde que apareció Bishop, a ver, yo con la Legión Invencible, una de mis películas favoritas es la Legión Invencible, ¿no? Ella llevaba un lazo amarillo. She wore a yellow ribbon. Y a mí la estética del séptimo de caballería, la estética del ejército de fronterizo norteamericano, esos uniformes azules, amarillos, con los pañuelos rojos y toda esa estética para mí me parecía fascinante de chaval. Ten en cuenta que mi primer contacto con esa estética no vino por John Ford, vino por Rin Tin Tin, que era el gran mito de mi generación, ¿no? Todo el mundo quiere tener un traje de Rin Tin Tin y un pastor alemán al que llamarle Rinty. Ahí estábamos todos. Quería ser Cabo Rotti. Entonces, yo me encuentro con el personaje de Bishop, que de repente pues venía de un futuro apocalíptico, donde te encuentras a unos mutantes malvados y un cuerpo de mutantes policial, digámoslo así, que llevan un traje azul y amarillo con toquecitos rojos, ¿no? A mí eso me retrotrae automáticamente a ese séptimo de caballería,
pero curiosamente de manera indirecta, porque esa conexión de ese universo post-apocalíptico cargado de referencias del western, lo encuentro en Mad Max, lo encuentro en la primera película de Mad Max, donde aquellas comisarías de policía en mitad del desierto australiano eran fuertes, Sí, sí. Y esos trajes de cuero, pues en cierta manera me recordaban, y recuerda también que el propio Max iba con un perro, o sea, que también existía ese punto de conexión, probablemente absolutamente sin ninguna intención, pero que yo las veía ahí, y me encuentro con que el universo Mad Max para mí era una transposición del western, y me encuentro que cuando se hace Bishop, me encuentro que realmente lo que se está queriendo hacer es trasladar el universo Mad Max a el universo X-Men en los cómics. Que Bishop y sus colegas no dejan de ser una especie de esos policías de ese universo Mad Max, que aquellos mutantes malos a los que persiguen a Bishop y Bishop es perseguido por, y que a su vez también persigue, no dejan de ser esos frikis del mundo de Mad Max, que a su vez eran indios, nativos norteamericanos, como se dice ahora, pero que indios en terminología cinematográfica de la época, ¿no? En el fondo lo que se estaba haciendo era un western. Entonces, en ese sentido, yo hago esa reflexión sobre el personaje y sobre su mundo, y lo retomo de esa manera. Pero yo asumo que tengo una oportunidad de dibujar a esos personajes viéndolo de esa manera. Y en ese sentido, pues me sumerjo a la hora de retratar a Bishop con el empaque de autoridad de esa figura tan controvertida hoy en día, que es la figura del John Wayne westeriano, ¿no? de Ford, ¿no? Del universo de Ford. Lo dibujo, aunque sea un hombre de color, me es igual, no se trata de eso. Estamos hablando de ese componente de autoridad, de tipo que sobrevive en el western, de tipo duro, de tipo que está por encima de las circunstancias, y eso para mí era Bishop. Lo dibujo tal cual, le pongo la chaqueta de piel de búfalo, con flecos, típica de Buffalo Bill y del general Custer y de todos esos grandes mitos de la frontera norteamericana. Le doy ese look, le quito esos rizos, le quito los rizos que Romita le había dado, que encajaban dentro de la estética musical de la época, del hip hop y del rap de los 90, y le doy el pelo suelto, le doy el pelo más lacio al personaje para que encaje más con la figura del melena larga, ¿no? que hablaba el compañero de Blueberry, de la general melena larga, ¿no? Entonces le doy esa estética y veo que funciona, y entonces me encuentro cómodo con esa dirección para el cómic, y veo que funciona y que mucha gente de manera directa la ha pillado siendo consciente de eso, y para otra gente, después cuando se lo has dicho, coño, pues es verdad, ¿no? O sea, que en el fondo pues acabas encontrando la dirección para un personaje, ¿no? Después ya viene otra gente y hace otras cosas con ese personaje y se acaba desdibujando en cierta manera, ¿no? Pero lo que fue Bishop en aquella época, para mí, fue eso. Fue un western, personaje de western, y la construcción de Bishop para mí era la construcción de un John Wayne en un universo mutante. Vamos a ver si Lucas ahora sí se oye ya y se puede hablar. No, Lucas, a ver, sigue sin oírse. No. ¿Algún problema tienes que...? No, Lucas no se oye. ¿Algún problema tienes tú con tu micro o con tu ordenador? Bueno, vamos a ver si no, vete pasándome preguntas de la gente y yo las voy haciendo. Me las pasa por interno, me las pasa por WhatsApp y ya las voy haciendo, ¿no? Carlos, cuando se te ocurre esa analogía con Mad Max, ¿tú llegas a plantearlo a Marvel o tú lo haces y a ver qué pasa? No, yo tiro para adelante. No. Pero en aquella época tuve muchísima suerte. La editora con la que yo empecé a trabajar en Marvel, Susan Gaffney, era una editora maravillosa. Digo, era porque dejó de ser editora, ahora mismo regenta una galería propia
de arte en Nueva York y ella fue la persona que a mí más me ha ayudado en mi carrera, la que me enseñó los entresijos de la industria, de cómo funciona esto, qué es lo que hay que hacer para sobrevivir aquí. Y Susan, el mayor regalo que me hizo, además de muchos discos de K.D. Lang, fue el confiar en mí absolutamente. O sea, que ella no tenía ni cualquier cosa que yo le presentaba, ella lo aceptaba sin ningún tipo de premisa y de cortapisa, ¿no? No había ningún problema. Yo lo hacía y llegaba y sin problema. De todas maneras, en aquella época Marvel, en aquella época una empresa mucho más relajada de lo que es hoy en día. No había un control tan férreo, tan estricto. Claro, la llegada de las películas. Hace 20 años llega X-Men, la primera gran producción de Marvel, sin contar Blade, la película que lanza el universo cinematográfico. Y yo recuerdo que en una charla en Dublín, en Irlanda, alguien me preguntó... alguien nos preguntó, porque la respuesta fue de McCrea, de John McCrea, y se la robé porque me pareció maravillosa. ¿Cuál era la diferencia que había entre Marvel y DC? Y él respondió que en DC los éxitos se celebraban descorchando champán, y en Marvel se celebraban tomando cervezas en el sótano, ¿no? Entonces creo que eso es lo suficientemente explícito, es un ejemplo suficientemente explícito para entender la diferencia que había en aquella época de Marvel y DC. Ahora mismo todos los éxitos en Marvel y en DC se celebran con champín. Sí, lo políticamente correcto ya sabes que no podemos utilizar otra cosa. Mira, tengo curiosidad porque tú has dicho, te he leído en alguna ocasión, que el personaje, por ejemplo, de Lobezno, que estás hablando, ¿no? Que el primer gran éxito de Marvel es X-Men y entonces Lobezno se convierte en Hugh Jackman o Hugh Jackman se convierte en Lobezno, con lo cual para el gran público tienes la imagen de un tipo alto, guapo, excelente, canta, con estilo. Y tú siempre has visto a Harvey Keitel como Lobezno, ¿no? Un tipo bajito, feo y cabreado, ¿no? Sí, correcto. Es que básicamente Lobezno era así. O sea, que de hecho... Dime, continúa, perdona, que te he cortado. No, era eso. Un poco por si tú intentaste, cuando estabas dibujando, seguir por ahí o hubo presiones para que cambiaras aspectos, ¿no? Pues no hubo presiones, pero sí me encontré con muchos lectores que no les gusta mi Lobezno, porque no se parece a Hugh Jackman, o sea, no es alto, no es guapo. Te comento, precisamente esta mañana lo hablaba, no recuerdo con quién y dónde, pero lo comentaba esta mañana, que precisamente el autor, el creador de Wolverine, o no creador porque no fue el que lo crea, pero sí el que lo desarrolla hasta el punto de ser básicamente su padre desde que nace, que era Chris Claremont. Chris, quien tiene en mente cuando él concibe Wolverine era ni más ni menos que a Bob Hoskins, el protagonista de ¿Quién mató a Roger Rabbit?, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. O el ayudante de Dustin Hoffman en Hook. Con Mona Lisa, sí, voy a poner unos ejemplos más o menos expandidos que se conozcan. Entonces, si hay alguien en el mundo que pueda ser la antítesis de Hugh Jackman y que no sea Danny DeVito, es Bob Hopkins, ¿eh? Entonces no tiene absolutamente nada que ver. Yo siempre, cuando hago mis castings para mis personajes, procuro que no se parezcan, pero sí tengo una idea visual, ¿no? A mí, por ejemplo, tú comentabas lo de Harvey Keitel, y de hecho lo dibujé así, lo dibujé con la camiseta de Taxi Driver, ¿no? Hablando de esa camiseta de tirantes en X-Men. Para mí, yo tenía esa idea de Harvey Keitel como lo menos perfecto por la actitud, por la cara, por sus expresiones, por ser un señor que si se enfada da mucho miedo y ese tipo de cosas, ¿no? Y si no se enfada también. Pero sobre todo cuando lo vi en el piano, ya ahí tuve la visión definitiva. O sea, a mí el
el Harvey Keitel del piano es definitivamente el estereotipo de lo que debería ser Wolverine, de lo que debería ser Lobezno, y no tiene nada que ver con Hugh Jackman. Pero bueno, o sea, la evolución de los mitos, o sea, los mitos sobreviven precisamente porque evolucionan, porque van cambiando, porque mutan. Y de hecho el Superman de hoy en día no se parece absolutamente en nada al primer Superman cinematográfico, o ni siquiera al Superman, y por supuesto al primer Superman de Siegel y Shuster, ¿no? Y eso es sencillamente porque han ido cambiando a lo largo de los años, se han ido adaptando a las distintas corrientes éticas y estéticas del momento, y eso es lo que les ha permitido cuajar. El que se queda fuera de la corriente estética no es Lobezno, el que se queda fuera soy yo, que para mí Lobezno sigue siendo ese señor bajito, peludo, como Robin Williams en el final del Rey Pescador, que sí, va correteando sobre la hierba, ¿no? En Central Park, sí. Claro, mostrando su pelo en la espalda, su espalda poblada de vello. Ese es, para mí, sigue siendo Wolverine, y no ese señor que se parece a Clint Eastwood, para nada. Hombre, un poco en broma, lo acabas de decir, ¿no? O sea, yo creo que mi generación, la tuya, el Superman cinematográfico sigue siendo Christopher Reeve, ¿no? Sí, o sea, claro. Como alguien encarna simplemente con un mono de licra pegado, porque no tenía nada más, la figura del superhéroe por excelencia, ¿no? Sí. De hecho, para mí fue traumático, es exagerado, pero me resultó chocante cuando definitivamente, tanto en cómic como en el cine, se le deciden ya definitivamente quitar los calzoncillos rojos del traje, ¿no? Yo con eso tengo cierta... No tengo mucho problema porque sé, de hecho lo meditaba también hace poco con relación a no sé qué, creo que incluso al propio Superman, porque me vi unas figuras en una pastelería, tú sabes, estos muñecos que te venden y los de Superman sin el calzoncillo, dije, qué antiguo ha quedado ya esto, ¿no? Porque tú sabes perfectamente que cuando hay un cambio de traje, eso significa que el nuevo, al viejo le quedan por llegar cierto tiempo, ¿no? Es decir, que no es una cuestión de tiempo, que no hay nada más antiguo, no hay nada más antiguo que lo que se acaba de inventar. Tú sabes que en nada de tiempo se va a quedar obsoleto y que se va a volver a recuperar lo que se ha olvidado. Ya lo decía Coco Chanel, ¿no? Decía Coco Chanel que no hay nada más vanguardista que lo que se ha olvidado, ¿no? El fondo de armario funciona ahí que... Claro, que lo que se ha olvidado. Lo olvidado es lo más vanguardista que hay, porque la gente lo va a tomar como nuevo. Me impresiona. A ver si esta vez, Lucas, tercer intento. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí, perfecto. Ay, no me lo puedo creer. Ahora sí. Bueno, Carlos, ahora sí te doy, casi 40 minutos después, te doy la bienvenida oficialmente a esta charla. Muchas gracias. Después de esta charla que hemos tenido aquí entre amigos. Bueno, pues hay algunos comentarios, hay algunas preguntas. Es verdad que Ismael García, que comenta por ahí que no están ustedes solos, sino que también se decepcionó con el actor, con Hugh Jackman en este caso, que encarnó a Lobezno, ¿no? Pues en este caso para que sepan que no les han abandonado, ¿no? Y después te hacen una pregunta por aquí, Silvia Machado, Carlos, dice que si tú harías algún cameo en algún cómic de Marvel al más puro estilo Stan Lee. No sé si se refiere a un cómic o también a una película. Pues en un cómic, en el X-Men -1, además no lo hice, no lo pedí yo, sino que me lo dio el guionista. En un cómic que se suponía que era durante un tiempo Marvel, en un mes concreto, hizo que los -1, que era el cómic anterior al primer cómic de cada colección. Lo que le pasaba a esos personajes inmediatamente antes de los acontecimientos que se contaron en el primer cómic que se lanzó, ¿no? Entonces, en aquel X-Men, yo era el dibujante de X-Men en aquella época, en el X-Men -1, el cómic arranca conmigo dibujando en Marvel, esa idea ficticia que todo aficionado durante un tiempo tiene, que en Marvel está la gente dibujando, y cosa que no ha ocurrido nunca. Y entonces estoy yo dibujando y llega Stan Lee, se pone a mi lado, se pone a hablarme y tal, y yo, ¿qué estás haciendo? Mira, estoy dibujando esto y tal. Y en la última página, pues yo me quedo, ya se ha ido todo el mundo de Marvel, yo estoy dormido en la mesa, porque Stan Lee me arropa, ¿no? Me echa algo por encima y se marcha, ¿no?
pobre dibujante que trabaja tanto y tal y cual. O sea, eso fue muy divertido, me gustó muchísimo de hacerlo. Charlie me escribió y tal, fue muy divertido. Conservo todavía el correo que me envió Stan y tal. Y fue muy, muy divertido, por supuesto. Claro, ya te digo que lo he hecho. Y ahora salir en una película, por supuesto, he salido en sitios peores, o sea que no hay problema. Oye, ¿lo he soñado o ha salido en una serie de televisión en un cameo por ahí? Sí, no lo has soñado, sí. En el quinto episodio de Toy Boy aparezco por ahí ejerciendo de político corrupto. No vamos a decir de qué partido, pero sí, mi amistad con Javi Quintas, que le correspondo, que va a salir también en un cameo en Aerosmith. Mi amistad con el director de la serie y el director de Mar de Plástico y de esa serie que está empezando a ver la gente, que se llama La Casa de Papel, pues en su siguiente desconocida proyecto, totalmente, algo desconocida, es un sleeper, sleeper. Y somos amigos y tal, y un día me dice, pues eso, la frase, McFly, gallina, no tiene huevos de... Y digo, me estás llevando gallina. Así que ahí vamos, nos vamos a dejar a Elizabeth Shue. Mira que McFly aceleraba marcha atrás, o sea que... Carlos, ¿tienes otra preguntita por aquí? Que te están haciendo otro compañero, Dan Arteaga Ríos. Dice que si hay algún personaje o alguna cosa que odies dibujar. Hay más preguntas. Claro, ha empezado Silvia, ha roto un poco el hielo y ahora se va animando todo el mundo a preguntar. ¿Pero hay algo que odies, algo que detestes? Odio dibujar. O sea, a mí me encanta el cómic cuando ya está dibujado. O sea, a mí, yo envidio a la gente que disfruta dibujando. Me cuesta muchísimo. Lo paso mal. Para mí es como un parto. He leído muchas veces que no hay que decir esto, sino todo lo contrario, y que si se dice esto, además que eres un mal dibujante, pero es que es lo que a mí realmente me pasa. O sea, yo lo paso mal mientras estoy dibujando. Me reconozco que no soy capaz de plasmar al 100% lo que tengo en la mente con lo que después veo en el papel, que no salen las cosas como uno quiere, y eso distinto es una vez la mirada del aficionado cuando ve lo que tú le haces, ¿no? Porque él no ha visto lo que tú tienes en mente, él ve lo que tú le has enviado, ¿no? Pero yo lo paso mal, entonces para mí es un parto, dibujar es un parto, y bueno, después el niño te puede salir guapo, te puede salir medio pensionista o lo que sea, ¿no? Pero el parto es un parto y el parto es con dolor. Yo todavía soy incapaz de dibujar con epidural, ¿no? Es complicado, Carlos, es complicado dibujar con epidural. Otra pregunta, Carlos, un tocayo tuyo, Carlos César, dice que ¿cuánto tiempo te lleva dibujar y revisar un cómic? Pues depende del cómic que sea. En Aerosmith estoy tardando más tiempo del habitual, porque no hay unas fechas de entregas predeterminadas. Entonces debería hacerlo al mismo ritmo. Eso me haría no perder dinero, pero quiero hacerlo de otra manera. Quiero dedicarle un poco más de tiempo. Lo habitual es un mes y un par de semanas, como mucho, ¿no? En unas condiciones ideales. Normalmente tienes que hacerlo en la mayor parte de ocasiones cuando avanzan ya los proyectos en un mes o incluso menos, ¿no? ¿Te refieres a un número grapa, por ejemplo? Un número completo, 20 páginas, claro, 20 páginas. Lo habitual es una página y algo, digamos 5 páginas a la semana, por ejemplo. Vale. Mira, acabas de nombrar a Aerosmith. ¿Perdona, Lucas? No, que no es mal ritmo de publicar, de trabajo. Hay Está... otra pregunta, Juan Antonio, si me permites un momento para que no se nos vayan acumulando. Jorge Doni, Carlos, te pregunta que si hay algún momento que recuerdes con especial cariño de tu trayectoria en Marvel. Pues, hombre, hay muchos, ¿no? Especialmente, o sea, yo no podría decir de otra cosa, sino que la primera vez que me llamaron, cuando recibo la llamada, ¿no? Cuando recibo la llamada, realmente fue de DC, o sea, bueno, la llamada Marvel UK, pero aquello fue muy emocionante, pero ya en la Liga Mayor, cuando ya pasas de universitario a la NBA, la primera llamada fue de DC y al poco tiempo, al mismo día, al poco tiempo me llama Susan. Aquel día yo reconozco que fue absolutamente maravilloso, ¿no? Terrible al mismo tiempo porque tenías una responsabilidad de repente sobre tus hombros que todo
fantasear está muy bien, pero fantasear implica no tener el miedo de lo concreto, ¿no? Todo queda en abstracto, ¿no? A partir de ahí ya tenías la obligación de cumplir con esas expectativas, ¿no? Otro día maravilloso fue cuando me ofrecieron X-Men, o sea, cuando hacer X-Men era hacer X-Men. Cuando bueno, pues sustituyó a Andy Kubert, ¿no? Era el que había dejado la colección y eran muy pocos los dibujantes que oficialmente se habían encargado de la colección, y eso implicaba incluso sacar un póster anunciándolo, y bueno, pues para mí eso significó pues que ese miedo ya era un poco menor, que ya era una responsabilidad, pero no un miedo, ¿no? Y después otro momento maravilloso fue porque me hizo sentir parte de la comunidad, me hizo sentir que no era un nombre olvidado en otro país, un nombre lejano, ahí extraño, de alguien que no se cuenta, ¿no? Por parte de la comunidad creativa, ¿no? No ya de los editores, sino por el resto de dibujantes. Y fue en la boda de Susan Gaffney. Susan me invitó a su boda cerca de Vermont, en el norte del estado de Nueva York. Y tuve que ir conduciendo, una cosa, y fuimos un grupete con Mark Greenwald, con Ralmikio, con Danny Fingeroth, un grupo de gente de John Ostrander, perdón. Fuimos pues un grupo de dibujantes y de críticos, y estar con ellos, hablar, el ver que ellos conocían tu obra, que te hablaban de ella, y tomarte una cerveza con ellos, bailar el Macarena, en fin, esas cosas que hacen la gente que se dedica al arte, como es bailar el Macarena, pues para mí supuso eso, una situación absolutamente maravillosa, porque eras consciente de que tenías a tu lado, charlando contigo de las cosas más peregrinas, a quienes eran nombres en los cómics hasta ese momento, desde gente inalcanzable. Era bailar en mitad de las estrellas. Por eso el Macarena me era absolutamente indiferente, me daba igual. Me podían haber puesto a mí Paquito el Chocolatero en una boda en el norte de Vermont, o sea, me daba igual. Es curioso que nombres a esa cantidad de gente. Perdona, Lucas. No, sí, digo habíamos hablado, estas preguntas más están animando muchísimo a la gente, y tenemos también que anunciar que, bueno, que Juan Antonio ha perdido un poco la puesta hecho al comienzo de esta charla. Perdona, creo que a Carlos ¿la ha perdido un poco o la ha perdido? Humíllalo, o sea, si la ha perdido directamente. Yo intenté ahí quitarle algo de hierro, pero no, mira, no hay problema, la pinta la pago, y Carlos nos la guardamos para tomárnoslas en persona. Y perfecto. Si invitamos a Elizabeth Shue, mejor. Mira, antes de seguir con las para preguntas... Carlos adelanto que es una lupina, Antonio. Antes de seguir con las preguntas... Bueno, Carlos... Sí, exacto. Seguimos. ¿Se me oye bien? Sí, pero espera, Lucas, antes de seguir con las preguntas, simplemente comentar que estaba hablando de Arrowsmith. Te confieso que esta mañana estuve releyéndolo, porque es una de tus obras que más me entusiasman, ¿no? ¿Es quizás tu obra más personal? ¿Es la que te sientes más a gusto? No necesariamente, es una de ellas, pero no es la que, sino es una de ellas. Yo realmente me siento cómodo ¿no? Para sentirme cómodo no tiene por qué ser con una obra de creación necesaria, ¿no? De personal, sino que me puedo vincular con cualquier obra. De hecho, por ejemplo, una de mis obras favoritas es Superman, y considerándome para nada fan del personaje. No soy en absoluto un fan de Superman. A mí me pilla una época de Superman, esto lo comentaba en un cinemascopazo con Juan Gómez Jurado y con Arturo Gómez Campos. A mí me pilla un Superman de traje de chaqueta azul, corbata, sombrero, y que pasa de ser periodista a ser presentador de un noticiero, ¿no? O sea, ¿qué niño quiere ser Clark Kent? Evidentemente los niños quieren ser Superman, pero nadie quiere ser Clark Kent. Pero todos los chavales querían ser Peter Parker en cierta manera, ¿no? Y yo no era nada fan del personaje, salvo momentos, salvo ocasiones, pues el Superman Spiderman, el Superman Muhammad Ali, algunos momentos concretos de la serie, después con los años venideros, con John Byrne y tal, pero no tenía una conexión emotiva conmigo.
Pero, sin embargo, cuando me pongo a hacer Superman, yo lo hago precisamente con esa intención, con la intención de vincularme con el personaje, con la intención de crear ese vínculo con el personaje. Yo podría haber tomado la opinión, el camino contrario, es decir, no vínculo con el personaje, no lo hago. Pero mi intención fue la contraria, es decir, voy a hacer un Superman que a mí me hubiese gustado leer de chaval y que a mí me hubiese entrado a formar parte de mis tebeos, de mis nutrientes, ¿no? Y tengo que decir que me siento muy a gusto con ese cómic. Me siento muy... Además, tiene momentos muy heterodoxos, tiene la creación de un superhéroe musulmán, hecho sin alaraca, sin hacer sonar alaraca y sin nada, sin ningún tipo de hype. Y yo me lo pasé muy bien con Superman. Pero te digo, evidentemente Arrow Smith es uno de mis tebeos favoritos, pero también lo es Superman, también lo es Cuatro Fantásticos, Inhumanos, aunque yo no lo dibujé. En fin, casi todos los tebeos, sinceramente, ¿no? Esto no es evadir una pregunta de querer quedar bien. Para mí, casi todos los tebeos que he hecho han sido mis tebeos favoritos. No, te lo comento simplemente porque, te digo, después de haber tratado contigo estos últimos 2 años y conocer un poco tus gustos, tal vez ha sido en el que más he encontrado referencias cinematográficas, que es lo que yo estaba un poco buscando. Sí. Dime a ver si algunas son invento mío o realmente estaban ahí. Tenías un Nosferatu, tenías al Max Schreck de Murnau en un cartel. Sí. Es una figura que te llamaba la atención. Es verdad que es una figura mágica en una historia mágica. Ajá, claro. Pero ¿por qué? Tú lo has explicado. Esa es la explicación. No hay más que decir. Me pareció curiosa. Me pareció ver a Tom Sawyer. Sí. Hay un momento en el que Fletcher está pescando al principio. ¿Pero qué Tom Sawyer es? ¿El de la serie de televisión? ¿O No, es Tom Sawyer? Es el de la novela, es el Tom Sawyer, el que todos hemos imaginado y que después hemos ido creando en nuestra mente a partir de escenas, películas, coger de aquí, coger de allí. Y no es el Tom Sawyer de los dibujos animados, ni mucho menos. Sino, de hecho, para mí ya cuando se emiten esos dibujos animados yo ya tenía una cierta edad y mi Tom Sawyer el Tom Sawyer que yo conozco entra más a formar parte de la literatura brugueriana que incluso del cine, incluso de la cinematografía que de la serie de televisión. Es verdad que cada uno al final ve lo que tienes en mente, es decir, lo que has mamado es lo que tú crees al final ver reflejado. Claro. ¿Me pareció ver un mono del Mago de Oz? Sí. ¿O eso ya es cuestión mía? No, sí. Pues mira, me gusta. ¿Y Johnny cogió su fusil? Cuando está... También. Correcto. Y ya solo por curiosidad, evidentemente tienes la isla de Ellis, con lo cual haces una referencia enorme al Padrino 2. Hemos hablado tú y yo que El Padrino es una película que te ha marcado. Sí. Y me comentaste que estaba Clemenza y Tessio en la película. O sea, perdón, en el cómic. Clemenza y Vito. Y Vito, perdona. Vito. ¿Clemenza es Rocky? ¿Cómo? Si Clemenza es Rocky. No. Vale, porque a mí me parecía que era Rocky. No las has encontrado. No, sale en la doble página donde está el mono. En la doble página en la que está el mono se ve a Fanucci. Que eso sí es el Padrino 2, me refiero, es la parte de... Fanucci, y un poco más arriba verás a Clemenza y a Vito llevando la alfombra. Vale. Es que te juro que estaba viendo a Rocky en el momento que se encuentra por primera vez con él, está cocinando y dije, este es Clemenza explicándole a Michael cómo hacer las salchichas con los albóndigas. Digo, por eso te digo que me iba ya, aquí ya me pasé de frenada. No, ahí te has pasado de frenada. De todas maneras, Rocky, en la segunda parte, es curioso cómo evolucionan las cosas. Se me ha acabado pareciendo, y de hecho le envié una foto a Kurt para que lo viese, y dice, es clavado. Se parece a Tallafé, al actor gaditano que trabaja habitualmente con Alex de la Iglesia. Manuel Tallafé es clavado. Ya te lo enseñaré porque se parece muchísimo. Vale, y ahora el personaje de Rocky tiene mucho que ver con las aventuras del joven Indiana Jones y todos los episodios de las trincheras. Vale. Todas las escenas de la trinchera. El personaje de George Remy, que evidentemente es un homenaje a Hergé, el que acompaña a Indiana, a Indy,
es en cierta manera está construido a partir de... El personaje de Rocky está construido a partir de Georges Remy. Vale, y dos últimas cosas antes de terminar con pasar a las preguntas de nuevo. Solo curiosidad, todo el fuego verde de esa parte final, ¿te lo copiaron en Juego de Tronos con el fuego valirio? Porque es la misma imagen, ¿no crees, no? No. Es que me llamó la atención porque es la misma imagen, el fuego verde, o sea, me pareció muy parecido, ¿no? No creo, eso son cosas que más bien ese tipo de conexiones muchas veces son habituales y hombre, a ver, son TVOs que se publican en Estados Unidos y el mundo del cine está conectado con el mundo del cómic. Y George Martin era un habitual de las cartas de Marvel, pero sinceramente yo no creo que haya ahí más. No, lo pensaba más por... Incluso la propia imagen de Daenerys con el dragón, con los dragones en el hombro y tal. Creo que eso simplemente, es simplemente casualidad. A mí, por ejemplo, también otra casualidad que yo me he encontrado fue cuando fui a ver Avatar. Es la historia de una empresa que envía a unos mercenarios, algunos con exoesqueletos, a esquilmar los recursos naturales de una zona extraterrestre, y exterminan a las civilizaciones que hay en ese sitio por tal de conseguir todos los beneficios que se encuentran en ese lugar. Básicamente es el mismo guión que yo establecí para Cuatro Fantásticos, cuando el grupo de mercenarios de la empresa de Gideon va a la zona negativa a encontrar, a esquilmar los recursos energéticos y traerlos a la Tierra, ¿no? En principio podía ser, hombre, hay un elemento de casualidad más, que el planeta se llama Pandora y el barco en el que van los habitantes los peregrinos también se llama Pandora, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una doble casualidad, pero para mí no deja de ser una doble casualidad, ¿no? Tienes que estar preparado para ese tipo de cosas, aunque en Estados Unidos haya quien haga ya un juicio por ese tipo de cosas. Realmente soy muy platónico con el universo de las ideas. Creo que cuando a alguien se le ocurre algo o cuando alguien plasma algo es porque esas ideas se han conformado en un vórtice en la mente colmena a partir de elementos dispersos, pero que todos hemos ido recolectando. Y en ese sentido, volviendo a hacer un retake de un elemento cinematográfico, yo soy muy fan de Maturín, el médico como biólogo además, el médico de Master and Commander, que es una especie de Darwin. Es Darwin, sí, claro. Que no llega a serlo. Y a mí me gusta mucho precisamente por eso, porque era alguien que tenía las mismas ideas que estaba recopilando Darwin en su viaje en el Beagle. Él lo hace en el barco. Lo que pasa es que su barco era un barco de guerra, no era un barco de expedición, y él tiene que continuar, ¿no? Ese personaje me parece fascinante precisamente por eso, porque participa de ese universo de ideas, llega a las mismas conclusiones que por otro lado otro tío está llegando, y sin embargo él tiene la mala suerte de no poderla llevar a cabo por la casualidad, por la mala suerte en este caso. Vale, y una última pregunta también referente a Rosemead. Me voy a pasar en frenada esta vez del todo. ¿Es un nombre freudiano o se te ocurrió porque sí? Me refiero a una de las películas... La película Aerosmith. No tiene nada que ver con Ford, vale, en ese sentido. No, tiene que ver con que Aerosmith es fabricante de flechas. Me gusta mucho el tiro con arco, los arqueros siempre me han gustado mucho, y Aerosmith es fabricante de flechas, igual que Fletcher. O sea, es el nombre... el doble fuego. Es fabricante de flechas y de apellido fabricante de flechas. O sea, ahí está clarísimo. No tiene que ver con John Ford, pero quedaría bonito decir que sí. Así que si quieres te lo digo, sí. Gracias, y tal, lo descubrí. Ronald Colman, además de esa película, está magnífico. Sí. Luca, pues sigue, por favor. Bueno, ya estamos ya entrando en la recta final de la charla, se ha pasado volando. Si te parece bien, Juan Antonio, vamos a terminar con este turno de preguntas y ya después pues despedimos. ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, pues Carlos, te pregunta por aquí Alma González.
que si alguna vez te has quedado sin ideas y qué haces cuando te quedas en blanco. Es que tenemos que recordar que hay mucha gente, muchos dibujantes, muchos ilustradores que están empezando, que están comenzando y que nos están viendo y que, oye, pues que al final tener una persona como tú, de tu trayectoria, Carlos, pues te lanzan muchas preguntas de este tipo, ¿no? Cuando el problema de las ideas, de quedarte sin ideas, de quedarte en blanco, es el gran problema que tenemos los que nos enfrentamos a la página en blanco, ya sea en papel o ya sea en digital, ¿no? O sea, de repente tienes que llenar eso de cosas, ¿no? Tienes un guión, el guión te ayuda a que no quede en blanco, ¿no? En principio cuando tú lo lees, estás creando en tu mente una serie de imágenes que hacen que eso no sea un espacio en blanco de manera literal. Lo que ocurre es que tienes que ordenar esas imágenes para que después se ajusten a que tengan un sentido narrativo, que expliquen bien la idea que tú tienes en mente o que expliquen bien el guión que tienes que contar. Entonces, a partir de ese momento, más que el problema de la mente en blanco, es el problema de que sean las imágenes correctas. Cuando no das con las imágenes correctas y se te acaba el tiempo, pues tienes que recurrir a las imágenes primeras que se te aparecen en la mente, porque no tienes tiempo para continuar en la búsqueda de la imagen adecuada, ¿no? o de la suma de imágenes adecuadas. Entonces tienes que recurrir a confiar en tu instinto de lector de tantas décadas y decir, bueno, no voy a ser tan negado como para hacer algo incorrecto. Me tengo que fiar de mí mismo, me tengo que fiar de mi cerebro. La sorpresa está en que muchas veces descubre que tu cerebro es mucho más listo que tú y que esas primeras imágenes eran las buenas y es la que deberías haber usado en todo momento, ¿eh? Y en lugar de embarcarte en la búsqueda intelectual de lo adecuado. Y muchas veces las tripas del cerebro es mucho más listo que tú y da con la clave en primera instancia. Lo que pasa es que después vienes tú, con tu ego de 1000 pares de cojones y dices, no, esto tiene que haber otra cosa mejor que esto que estoy pensando. Y ahí es cuando la cagas. Por eso muchas veces las últimas páginas son las que después resultan ser las mejores, porque son las que están hechas con prisa, es las que se hacen acabando de manera rápida, con el menor número de trazos posible, y que son las ideas que tienes que ir volcando conforme van apareciendo en la mente, porque no tienes tiempo para entretenerte en pensar excesivamente. Muy bien, Carlos, nos pregunta, me gusta esta pregunta. Ismael García, si alguna vez te has sentido tentado, has tenido ganas de retomar Iberia Inc. Iberia Inc. me encantaría retomarlo. Lo que pasa es que retomar Iberia Inc. en el escenario actual es muy complicado. Cuando empezamos a hacer Iberia Inc., el mercado norteamericano se estaba abriendo, pero no tenía las puertas abiertas del todo. Yo ya trabajaba ahí. Bueno, cuando empezamos a hacerlo, yo no trabajaba en Estados Unidos, ni mucho menos. Pero cuando ya empezamos a hacerlo, contamos con dibujantes para quienes ese trabajo les sirvió de maqueta de presentación para las compañías principales. Entonces, nos vino muy bien. Contamos con dibujantes de altura, con grandes dibujantes y el producto quedó más que bien, quedó fantásticamente bien para mi gusto, ¿no? El problema después vino cuando ya el mercado norteamericano se abrió completamente, que entonces ya ese tipo de dibujante que tiene un nivel de calidad alto, pero que todavía no ha empezado a publicar, ahora en lugar de necesitar una maqueta, directamente entran a hacer pruebas con las editoriales norteamericanas. Entonces ya no nos encontramos con esos autores con un nivel profesional mínimo. Nos encontramos ya con un cierto toque que pueden ser muy buenos y que probablemente en nada de meses sea tan bueno como cualquiera, pero para ese trabajo profesional todavía no tenían ese nivel. Por otro lado, después también encuentras con la penuria económica de un trabajo que sabes que no es exportable, es decir, son unas claves internas tan concretas que difícilmente ese tipo de TVO puede ser entendido más allá de las fronteras españolas. Por lo tanto, ese TVO, el rendimiento económico que va a dar, va a ser el que dé aquí en España, y no están los tiempos muy bollantes
para que un dibujante se embarque en un proyecto a largo tiempo sin que eso le vaya a redundar de manera económica, ¿no? Entonces, para hacer algo que no quede bien, que no quede a gusto y que no esté a la altura o que no supere siquiera el primer trabajo, pues para eso mejor dejarlo dormir en el sueño de los justos. Pero claro que me gustaría hacerlo y que hubiese pasado el tiempo y que hubiese personajes muertos. Esa manera de narrar que después nos hemos encontrado en la serie de Watchmen es lo que Rafa y yo siempre habíamos tenido en mente para la recuperación, o sea, haber hecho pasar el tiempo por los personajes. Muy bien, Carlos, vamos a acabar con 3 preguntas muy rápidas. Esta puede que sea un poco más complicada. Iván Noda Díaz nos pregunta que, hablando ahora que estabas comentando sobre la industria del cómic, ¿crees que la crisis que ha traído la pandemia provocará cambios profundos en la industria del cómic americano? Hombre, yo creo que va a cambiar, yo creo que sí van a cambiar cosas, porque esto ha supuesto una quiebra económica para muchísima gente, ¿no? Y la desaparición de muchas tiendas y de hecho ya hemos visto los primeros cambios, ¿no? Es decir, el dejar de trabajar, el grandes editoriales dejar de trabajar con Amazon, con Amazon, con Diamond. El mecanismo de distribución, parte de la catástrofe económica que ha habido en Estados Unidos es consecuencia del sistema de producción y distribución de los cómics en Estados Unidos, donde la editorial imprime una cantidad que viene determinada por las librerías y viene determinada por los catálogos, ¿no? No es como se hace en Europa, donde las tiradas son estimadas por la editorial y después, bueno, pues hay devoluciones, etcétera, etcétera. En Estados Unidos eso no pasa, ¿no? Entonces, precisamente la no asunción del riesgo ha hecho que el riesgo caiga sobre las librerías, todo el riesgo caiga sobre las librerías. Entonces, se han encontrado unos libreros que han tenido que cerrar sus tiendas con un stock que se les iba acumulando y al que no podían dar salida y que, por otro lado, no tenían beneficios, con lo cual ha sido la catástrofe para ellos. Entonces, yo entiendo que debería haber cambios, que lo haya o no, ya esa es otra cosa, pero yo sí creo que debería haber cambios. Muy bien, Carlos. Otra pregunta para ir ya finalizando con la charla. Nos dice Silvia Machado también que formaste parte del plantel de autores del libro Tras el Umbral, una antología de Casas Encantadas, y te pregunta, oye, pues ¿te vas a animar a participar en otro proyecto que sea de esta temática, ¿no? De terror? Yo es que, a ver, yo antes me definía, Juan, como un hombre del Renacimiento, da vinciano y tal. Yo lo que tengo es poca vergüenza, más que otra cosa. A mí me dicen lo de... Me he sentido tentado de contar algunas cosas hablando de la vergüenza, pero vamos a dejarlas mejor en el tintero, ¿no? A mí, no, pero no las dejan en el tintero, hago alguna de ellas para ver qué pasa. Y yo me llaman McFly gallina y allí me planto. O sea, que yo te digo, sale en una serie, escribe en un libro, en una antología literaria, yo me lanzo a 40.000 cosas. Bueno, eso es... No creo que lo haga. O sí, no lo sé, dependerá del momento. Yo tengo muy claro... Lo que sí tengo claro es que es lo mío, ¿no? Y lo mío es hacer tebeos y eso lo voy a seguir haciendo siempre y para el resto de mi vida. Porque es lo que he querido ser siempre. O sea, me considero un niño afortunado en el sentido en que he podido hacer realidad mi sueño, ¿no? Que era dibujar tebeos. Yo no quería hacer otra cosa, yo no quería ser cineasta, yo no estoy aquí para darle el salto al cine ni para nada que se le parezca, ¿no? Yo estoy aquí para seguir haciendo tebeos porque es lo que he querido hacer toda mi puñetera vida. O sea, yo veía una película ese sábado por la tarde y terminaba y me ponía a dibujarla, ¿no? A dibujar como a mí me parecía, a contar lo que yo había visto, pero en una especie de cuadro de Bruegel el Viejo, con todos los personajes ahí mezclados y todo ahí. Y yo estoy aquí para eso. Pero al margen de tener eso claro, bueno, pues en algún momento surge cualquier chorrada, cualquier idea, cualquier cosa a la que te animas y la haces con amigos, con gente a la que admiras y te lo pasas bien y yo encantado, claro. Pues muy bien, Carlos. Vamos a terminar con una última. Se van a quedar algunas en el tintero, pero es que si no se nos va a dilatar muchísimo esta charla en el tiempo, y no porque no tengamos ganas de charlar contigo, sino un poco también para cumplir los tiempos con Gonzalo, que está ahí atrás, no aparece en vídeo, pero que está ahí a mano
con esta retransmisión de streaming en directo. Hablabas un poco, hacías ese manifiesto sobre lo que te gusta tu profesión, lo que te gusta ser dibujante. Y Mafe Suárez lanzó hace un ratito una pregunta que dice ¿qué le dirías a todas aquellas personas que trabajan y aspiran a vivir de la ilustración y del cómic, como es tu caso? Pero quizá entrando un poco en cuáles han sido los mitos y expectativas que se te han caído una vez que empezaste a trabajar en el mundillo, a ser un tío importante como eres ahora. Hombre, yo el primer consejo que yo daría y que he dado y que seguiré dando es que no escuchen a la gente que da consejos. Si yo hubiera escuchado a la gente que da consejos, no me estaría entrevistando aquí. Sería profesor en un instituto o trabajaría en cultura en el ayuntamiento de mi pueblo, cualquier cosa. Trabajo muy digno, evidentemente, pero no podría haber hecho realidad mi sueño porque había escuchado los consejos. Si tú, imagínate, en 1973 decirle a tu padre que tú querías ser dibujante de cómics en Nueva York. Pues los electroshocks en la cabeza como tipo Makoki no me los quitaba nadie, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Por lo tanto, decir, lo que sí uno tiene que ser lo suficientemente sensato como para saber esperar, saber medir las fuerzas y sobre todo ser consciente de lo que uno puede hacer. Vivimos en unos tiempos complejos en los que o haces una obra maestra o tu primera obra es una obra maestra o es la mierda más gorda del mundo, ¿no? Y no se trata de eso. El mundo no puede dar genios constantemente. La mayoría pues somos gente que hace las cosas de manera competente, gente que hace un trabajo decente y que permite a mucha gente disfrutar de lo que hace. Después vienen ya los genios que son los que cambian la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno tiene que ser modesto en esa pero realista al mismo tiempo, ¿no? Y ser consciente de que si lo que tú puedes hacer realmente es algo que va a ser demandado, uno mira los trabajos de la gente que publica y uno mira lo que hace y uno debe ser capaz de ver esa diferencia, ¿no? Uno no puede pensar que lo hace mejor que todos los que publican, ¿no? Y que uno es mejor que que puede serlo, pero que no es lo habitual, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener la medida real de la capacidad de cada uno es algo fundamental, ¿no? Por lo menos para mí. Pero al margen de eso, una vez hecho eso, una vez que uno asume que realmente tiene la capacidad y tiene el esfuerzo y que puede conseguirlo, para adelante. O sea, no te eches atrás en ningún momento, inténtalo porque la vida es corta, pero es muy ancha. Hay mucho espacio, hablando de Assassin's Creed y de los sandbox y de los mundos abiertos, hay mucho espacio para recorrer, muchas cosas que encontrar. El juego se acaba un día, pero hay muchas cosas para recorrer, por lo tanto, es decir, si la cosa no funciona, siempre hay tiempo para tomar otras alternativas. Y sobre todo, pues, si encima se hace teniendo planes B de trabajo, pues mejor todavía. Pero por adelante, siempre tirar para adelante, confiar en las fuerzas de uno y continuar hacia adelante, claro que sí. En fin, oye, Carlos, ya llevamos 1 hora y casi cuarto. Te comenté que iban a ser 50 minutos. Te agradezco infinitamente, de verdad, que nos hayas permitido compartir tu tiempo estos 75 minutos. Se me han quedado un montón de cosas en el tintero, porque tengo la duda si llegaste a poner un escudo del Betis en uno de tus cómics. No tengas ninguna duda. Sí. No, pero eso lo podemos dejar para una siguiente ocasión en un futuro próximo, o con una buena cerveza en la mano o con un champín. De verdad, lo comenté al principio, es un auténtico placer. Igualmente, estar contigo y disfrutar de tus conocimientos, de tu saber. Insisto, se han quedado muchas cosas en el tintero. Se quedó la broma de lo del Betis. Una duda sobre Miles Davis, sobre Paco de Lucía y sobre el Southend Comfort. A ver si en una próxima ocasión podemos resistirla. De verdad, Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a todos los que han participado enviando preguntas, a todos los que lo han visto. Y nada, que aquí estamos dibujando, pero que todavía uno tiene la suerte de sentirse todavía ese aficionado a los cómics que es y me encanta el sentirme partícipe
con el resto de oyentes, con el resto de participantes de este tipo de actos que lo construimos entre todos. No es un acto para uno, sino un acto que hacemos entre todos. Así que muchísimas gracias por invitarme y a vuestra disposición. Antonio, por mi parte, nada más daros las gracias a los dos. Ha sido una charla, yo creo que sumamente interesante. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado, sobre todo pues darle gracias también a la librería del Maldito, con la cual hemos podido hacer este streaming durante el día de hoy. Gracias también a la Fundación Cinemas Cómic por participar, por colaborar con esto, al Salón del Cómic de Santa Cruz. Y recuerden que esto, bueno, la primera actividad, la actividad inaugural de la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, y que en tiempos venideros van a llegar más actividades de este tipo y muchas otras, y donde espero que Juan Antonio siga perdiendo apuestas y invitándonos a cerveza y a lubinas a Carlos Pacheco y a mí, hombre. Para humillarlo. Siéntome orgullosamente humillado. Un abrazo. Un abrazo.